Al libro de Lucas, vamos al capítulo 16. Hemos leído hace unos instantes allí del libro de Lucas el pasaje que tenemos para esta mañana. Y como les he dicho, es un pasaje en realidad fascinante. Lucas 16 es la historia que Jesús cuenta de el rico y Lázaro. Es conocida como la historia del rico y Lázaro. Y antes de empezar la exposición en este pasaje, quisiera pedir la bendición del Señor. Si por favor me acompañan en oración, les agradecería. Padre, venimos a ti una vez más para suplicar de ti en esta mañana que por la obra del Espíritu Santo concedas de nuevo al que habla para que hable como debe de hablar. Y también concedas, Padre, por medio del Espíritu, la iluminación en la mente de cada persona aquí presente. Soy consciente que, aunque estamos aquí reunidos, que no todos los que estamos aquí pertenecemos a la familia tuya. Hay algunos entre nosotros que no son aún tuyos. Y quisiéramos suplicarte, Padre, que el Espíritu Santo utilice todas estas verdades de tu palabra que vamos a estar contemplando hoy y por semanas adelante, si es tu buena voluntad. Padre, que tú traigas estas verdades a la mente y el corazón de los que no son tuyos aún. Que traigas esta convicción, Padre, que solo el Espíritu puede traer para que estas personas vengan al arrepentimiento y a la fe en tu Hijo Jesús. Y a nosotros que somos tuyos, Padre, que también el Espíritu nos enseñe con claridad estas verdades que son una y otra vez mencionada en los labios de nuestro Señor Jesús. Te pedimos, Padre, que podamos captar la importancia de ellas, no minimizarlas, como vamos a ver que el día de hoy son minimizadas, sino que más bien con mucha sobriedad, que nosotros pensemos y meditemos en estas cosas que vamos a estar aprendiendo. Damos gracias por tu misericordia. Damos gracias porque tú eres el Dios que anhela salvar, que desea salvar, el Dios de la salvación. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Miren, amados, en esta mañana, continuando con nuestra exposición en el libro de Lucas, en el capítulo 16, vamos a empezar lo que he titulado Adviértanles para que no vayan al infierno. Adviértanles para que no vayan al infierno. Por las próximas semanas vamos a aprender algo que probablemente no se encuentra en su lista de 10 cosas más preferidas que usted quisiera aprender. Porque estoy seguro de que si usted hace una lista de las 10 cosas que usted más quisiera aprender, lo más probable es que estas no lleguen a estar entre las 10 primeras. Aprender acerca del infierno. Sin embargo, vamos a escuchar de la boca del Señor cosas concernientes al castigo eterno, al infierno. Hablar del infierno produce diversas reacciones en las personas. Algunos no quisieran escuchar nada acerca del infierno. Hay otras personas que escuchan acerca del infierno como si el infierno fuese una fantasía, un tipo de cuento inventado, algo que en realidad no tiene ningún fundamento sólido, algo que no es la realidad. Otros cambian de tema inmediatamente, pues sus conciencias no se sienten cómodas hablando acerca del infierno. Aún hay otros que pueden escuchar acerca del infierno y se les ha enseñado de que el infierno en realidad no es una cosa tan seria debido a que una persona simplemente cuando muere deja de existir o eventualmente va a dejar de existir. Pero sabe, la historia que tenemos por delante es fascinante.
Y lo primero que queremos hacer, ya que estamos en nuestro estudio del libro de Lucas, es que queremos establecer que hay una continuidad. Es decir, usted lee el versículo 19 y pareciese como que está totalmente desconectado con lo que ha precedido hasta este momento en el capítulo 16 de Lucas. Pero ¿sabe? En realidad no hay una discontinuidad, sino más bien hay una continuidad en lo que Jesús ha venido diciendo. Y esto es importante entenderlo, porque así nos vamos a nosotros poner en contexto y vamos a seguir entonces el hilo lógico que Jesús estaba aquí desarrollando. Y si nosotros hacemos un poco de memoria, Jesús estuvo enseñando en el capítulo 16 acerca del uso apropiado del dinero por parte de sus discípulos. O sea, esa enseñanza del capítulo 16 en los primeros versículos fue enteramente dada para aquellos que ya creen en Jesús, que son salvos, que son creyentes. Pero como la enseñanza era pública, como hemos estado estudiando, es decir, fue hecho en público, allí también habían unas personas religiosas que la Biblia nos presenta como los fariseos, eran miembros del partido de los fariseos. Y ellos también estaban dentro de esta audiencia que escuchaban las enseñanzas que Jesús daba públicamente. Y dice, cuando ellos empezaron a escuchar las cosas que Jesús enseñaba, en el versículo 14 leemos que escuchando estas cosas los fariseos que eran avaros, dice, se burlaban de Jesús. La reacción que produjo en ellos fue de burla. Y lo que entonces a continuación sigue es que Jesús da una respuesta a la burla de los fariseos. Y por eso leemos en el versículo 15, entonces Jesús les dijo. Acá, de haber estado enseñando a los discípulos, ahora ante la mofa, ante la burla, el escarnio que los fariseos, aquellos que no creían en él, pero ojo, gente muy religiosa, pero que en realidad no creía en Jesús, ¿ok? Entonces Jesús sale de su audiencia de los discípulos y ahora se enfoca en dar una respuesta a este grupo de personas religiosas que no creían en él y que se estaban burlando. Y en su respuesta él les dice que lo que ellos encontraban como sublime, ¿y qué es lo que ellos encontraban como sublime? Para ellos algo sublime era pues esta perspectiva que ellos tenían del dinero y la jactancia que ellos tenían de creerse buenos y que esto los llevaba a justificarse como buenos, como justos delante de los hombres. Dice, lo que ellos encontraban como sublime, Dios lo encontraba abominable. Y eso usted lo lee en el versículo 15. Y además de todo esto, Jesús le dice que ellos en realidad, al pensar de sí mismo como ellos le hacían, ¿ok? De que ellos se consideraban buenos y que ellos se consideraban justos, en esencia lo que ellos estaban haciendo es que estaban rechazando el mensaje del evangelio del reino en comparación a las otras personas que estaban escuchando. Y Jesús acá hace referencia a los que escuchaban atentamente el mensaje que Juan y posteriormente Jesús les trajo, a los publicanos, a los pecadores, a la chusma, que sí respondió al mensaje del evangelio del reino. Y ellos entonces dice que en respuesta a eso se esforzaban por entrar al reino ante el mensaje que Juan y Jesús les traían. Pero ellos no. ¿Por qué? Porque si una persona se considera buena y se considera justa, lo último que va a querer es misericordia. ¿Por qué? Porque ¿qué misericordia necesita? Misericordia la necesita y gracia la necesita el que se da cuenta que está totalmente torcido. Misericordia y gracia la necesita aquel que se da cuenta que está haciendo mal para con Dios. Pero si tú te crees que estás haciendo bien, y si tú te crees bueno, y si tú te crees que estás cumpliendo con todo lo que Dios dice, entonces tú pues entonces no vas a necesitar o no te vas a sentir en necesidad de ninguna misericordia, de ninguna gracia, de nada. Y vas a rechazar el mensaje del evangelio, porque el mensaje del evangelio del reino es Dios está teniendo misericordia sobre aquellos que se humillan y reconocen su verdadera condición. Es un mensaje que va a ser rechazado. Pero en adición a eso, Jesús también les dice una cosa. Le dice que ellos son culpables de depreciar, es decir, de darle menos valor a la ley,
contrario a lo que ellos pensaban acerca de Jesús, porque ellos acusaban a Jesús, que Jesús era alguien que tomaba en poco la ley de Moisés y despreciaba las tradiciones de los ancianos. Las tradiciones de los ancianos deben ser entendidas como la interpretación que daban sus rabís a la ley de Moisés. Y entonces Jesús les dice, por el contrario, ustedes son los que deprecian la ley, ustedes son los que no respetan la ley, y déjenme mostrarles una evidencia de ello. Evidencia, dice, miren cómo ustedes tratan con tanta ligereza el asunto del divorcio, cuando Dios dijo claramente de que si alguien se divorcia sin una causa válida, comete adulterio si se vuelve a casar. Y lo que ustedes llaman causa válida no es ninguna causa válida. Y la semana pasada estuvimos viendo algunas de las causas válidas que sus rabís, en particular el rabí Gilel, había estado enseñando al pueblo de Israel. Ahora lo que Jesús hace entonces es que Él concluye su respuesta a los fariseos con la historia de Lucas 16, 19 al 31. Él concluye su respuesta a los fariseos. Y en esencia, y esto es clave, por favor, entienda esto, preste toda su atención acá, como diría el Chapulín con sus antenitas de vinil, ¿ok? Presten mucha atención. Lo que Jesús en esencia hace es que Él advierte a los fariseos que todo su concepto que ellos tenían, que ellos pensaban de que ellos eran justos y buenos y aceptables a Dios, que Jesús lo que hace es que les advierte que eso que ellos piensan de sí mismos, dice, es falso y los está llevando a un fin que a ellos ni se les pasa por la mente. Que ellos están camino directo al tormento eterno, de que ellos están camino al infierno. Mire, si estuviésemos en el primer siglo en Israel e hiciéramos una encuesta a los fariseos y les preguntamos lo siguiente, en la encuesta hacemos esta pregunta: ¿usted cree que un fariseo puede terminar en el infierno? Los fariseos muy probablemente lo que harían ante esa pregunta sería, como decir, mirarte con una cara de extrañeza diciendo, oye, tú sí que eres tarado, ¿ah? Que un fariseo va a terminar en el infierno. Imposible. Imposible. La respuesta a ellos hubiese sido imposible que algún fariseo terminase en el infierno. Ahora, ¿en qué basaban los fariseos el tener esta confianza tan firme de que ninguno de ellos iría al infierno? ¿En qué basaban ellos esto? Bueno, ellos se sentían recontra bien seguros. Y ¿sabe? Una de las razones por las cuales ellos se sentían seguros de que para el cielo iban, porque los fariseos tenían una doctrina acerca del cielo y del infierno. Ellos tenían una doctrina acerca de la vida, la muerte y la vida después de la muerte. Ellos entendían de que había una condenación y ellos entendían que había un infierno. Todas estas eran partes de las doctrinas de los fariseos. Más aún, ellos también entendían que para el juicio eventualmente los ángeles de Dios iban a estar envueltos. Dicho sea de paso, todos esos elementos que Jesús va a mencionar en la historia de los versículos 19 al 31. Los fariseos sentían esta confianza basados en primer lugar que ellos se consideraban ser descendientes directos de Abraham. Esta era parte de su confianza. Decían, somos judíos, somos descendientes de Abraham. Para que usted vea esto, por favor, venga conmigo a Mateo, al capítulo 3, y leamos allí versículos 7 al 9. Y acá estamos regresando al principio del ministerio del Señor, en realidad a la parte del ministerio donde el heraldo del Mesías hace el anuncio de que el reino de Dios se ha acercado, que el Mesías está por llegar. Y miren lo que Juan el Bautista aquí dice.
versículo 7. Dice, al ver, y se refiere a Juan, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Y mire esta parte. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre. ¿Usted ve? Ahí estaba la confianza de ellos. Dice, Abraham tenemos por padre. Y Juan les dice lo siguiente, dice, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Parte de la confianza de que ningún fariseo iba a irse al infierno era que ellos decían, soy judío descendiente de Abraham, soy raza directa de Abraham. Soy raza directa de Abraham. Y ningún hijo de Abraham va a irse para el infierno. Ahí ponían su confianza. Pero no solamente la ponían allí, sino que también ellos se jactaban de ser personas que para ellos, no para Dios, pero para ellos, de que ellos guardaban la ley. Y acá, como hemos explicado en semanas anteriores, ellos se referían a la interpretación que ellos daban de la ley. Ellos guardaban eso. Y no solamente eso, sino también las tradiciones de los ancianos, que ellos guardaban las tradiciones de los ancianos. Vean conmigo el libro de Romanos, por favor. Al libro de Romanos, el capítulo 2. Y allí leamos versículos 17 al 24. Dice así. He aquí el apóstol Pablo, un judío, ¿cierto? Escribiéndole aquí a estas personas en Roma que eran judías. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Ellos se jactaban de ser guía, ¿ok? Dice, toda esa gente, todos esos gentiles, todos esos goyim están en tinieblas. Dice, nosotros sí somos los Illuminati, nosotros somos los iluminados, nosotros tenemos la verdad, dice. Instructor de los indoctos, maestro de niños, que tiene en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, judíos, porque a ellos les está hablando. Ellos se jactaban y ellos se pensaban a sí mismos que eran cumplidores de la ley, pero sin embargo, la condena divina es de que ellos no cumplían, sino que rompían la ley de Dios continuamente. Pero ellos pensaban que ellos cumplían. Y también se amparaban en el concepto de que ellos decían que estaban haciendo lo que los ancianos les habían enseñado, sus maestros de generaciones atrás. En Lucas, en el capítulo 11, en el versículo 37 al 52, leemos cómo Jesús acusa y condena aquí la hipocresía de los fariseos. ¿Ok? Y mire, vamos a leerlo porque hay bastante sustancia aquí para que usted vea cómo ellos pensaban que estaban haciendo bien, ellos pensaban que estaban guardando la ley, pero Jesús denuncia abiertamente que no lo estaban haciendo. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, es decir, a Jesús, se extrañó de que Jesús no se hubiese lavado antes de comer. ¿Por qué? Porque era un lavamiento ceremonial, y todo buen judío, todo judío espiritual, se lavaba las manos, pues, ¿no? Acá no estamos hablando de un lavado de higiene, sino de un lavado ceremonial. Y supuestamente si Jesús era este gran rabí que todas las masas estaban diciendo que él era,
pues ciertamente que él cumpliría con la ceremonia que los ancianos le habían enseñado a todos los fariseos, ¿no? Pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de fuera no hizo también lo de adentro. Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo será limpio. Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven y los hombres que andan encima no lo saben. Ante esta acusación, ahí habían fariseos y ahí habían escribas. Los escribas usted debe considerar que son como los doctores. Estos son los que tienen su PhD, su PhD. Estos son los que han ido al seminario para prepararse, para enseñar, ¿ok? Estos son los expertos. Y como acaba de Jesús incluir, añadirlo, era con los fariseos, pero añadió ahí, tiró a los escribas encima. Dice, respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo, maestro, cuando dices esto también nos afrentas a nosotros. Se sintieron incluidos. No es que se sintieron, Jesús los incluyó de lleno. Y dice, y él dijo, ay de vosotros también intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aún con un dedo las tocáis. Todas sus tradiciones. Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas, a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres. Porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada esta generación. Y escuche esta, mire, ay de vosotros intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entrasteis, y los que entraban se lo impedisteis. ¡Qué acusación tan seria! Dice, ustedes van y estudian y estudian y estudian y estudian. Ustedes supuestamente son los intérpretes de la ley. Y dice, pero sin embargo ustedes teniendo allí la ley, la malinterpretan y en esencia ustedes han quitado la llave de la ciencia o del conocimiento, de forma que ustedes que supuestamente están yendo para allá, no están yendo, ustedes no entraron al reino y peor aún, no solamente ustedes, sino que están siendo de tropiezo a todos aquellos que siguen sus enseñanzas, ni ellos tampoco entran. ¡Qué cosa tan seria! ¡Qué cosa tan seria! Ellos se jactaban, ellos se consideraban, ellos tenían esta confianza. Ah, no, nosotros vamos para el cielo. ¿Por qué? Porque nosotros somos intérpretes de la ley. Nosotros sabemos la ley. No, ellos lo único que interpretaban era lo que ellos mismos habían hecho a la ley decir. No era una interpretación apropiada de la ley. Jesús se los mostró hace unos instantes cuando le mencionó acerca del divorcio. Y así como el divorcio tenían toda una torcedura de un montón de leyes, toda una serie de torceduras. Entonces ellos ¿en qué se confiaban? En que eran judíos, ellos eran de pura raza, ellos no eran como los gentiles o no eran medio judíos, no, ellos eran judíos. Ellos se confiaban en que ellos eran cumplidores, fieles intérpretes de la ley, cumplidores de la ley y de las tradiciones de los ancianos. Pero había una tercera fuente de confianza. Y regresando al libro de Romanos, al capítulo 2, versículo 25 al 29, leemos una tercera fuente de confianza para ellos. Ellos se confiaban en la señal que les había dado Dios, es decir, la señal del pacto, la circuncisión. Capítulo 2, versículo 29 dice, pues, en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardará las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti,
que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Tienen la ley, sí, porque la tenían allí, tenían los rollos. Y sí, tienen la señal, porque eran circuncidados al 8º día, como el mismo apóstol Pablo testifica que en su vida pasada él había sido circuncidado estrictamente como dice la ley, al 8º día. Pero teniendo todo esto y poniendo su confianza, dice, pero ustedes no comprenden, no tienen absolutamente un entendimiento de lo que Dios les estaba queriendo decir. Pues no es judío, versículo 28, el que lo es exteriormente. Ahí está la acusación que les tiraba a ellos. Ustedes piensan que judío o pueblo de Dios, pueblo escogido de Dios, camino al cielo, camino al gran banquete de Lucas 14, 15, ¿ok? Es aquel que tiene circuncisión, ¿ok? Pero mire lo que dice, no es judío el que lo es exteriormente. Versículo 28, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Ahí el apóstol Pablo claramente dice, esta confianza que ustedes tienen en la circuncisión no es válida en lo absoluto. Estas eran las bases por las cuales ellos tenían esta confianza de que ellos pensaban que estaban yendo camino al cielo. Y la chusma estaba yendo a la condenación. Pero ¿sabe qué? Ellos habían desarrollado y habían afinado todo su sistema de teología. Una teología errónea. Pero ellos habían afinado todo este sistema de teología de forma que ellos encontraban evidencia para que así ellos, pudiesen producir una evidencia de cómo ellos veían las cosas era la forma correcta. ¿Ok? Ellos se la inventaron y encontraron una forma de evidenciar que lo que se inventaron era supuestamente la verdad. ¿Y qué evidencia es que ellos, desplegaban con la finalidad de decir, mira, lo que nosotros creemos es la verdad? Bueno, la evidencia según ellos era la aprobación divina de tener dinero y salud. Esa era la evidencia que ellos producían. Cuando una persona tiene dinero y cuando una persona tiene salud, esa es evidencia de que Dios está aprobando la vida de esa persona. Esa es evidencia de que entonces Dios se agrada de esa persona. ¿Sabe? La religión de los fariseos era una religión de prosperidad y salud. Es decir, en su entendimiento, ellos decían que Dios bendice con salud y dinero a aquellos que le agradan. Y le agradan porque están siendo buenas personas, obedientes a la ley y a las tradiciones. Y esto se delata, y usted puede verlo en la Escritura cuando usted empieza a comparar y a contrastar lo que los evangelios presentan. Por ejemplo, venga conmigo al libro de Juan, al capítulo 9, versículo 1 y 2, y ahí van a ver ustedes cómo este pensamiento sale en esta generación del primer siglo de Israel. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Ahí había uno que no tenía salud completa, ahí había un ciego. Y le preguntaron sus discípulos, mira la pregunta, diciendo, Rabí, ¿quién pecó? Usted ahí nomás ya puede ver, o sea que ellos estaban atribuyendo la ceguera ¿a qué? A un pecado. Y por ende este entendimiento que ellos tenían torcido, erróneo, de que si la persona no tiene salud, Dios la está castigando, Dios la está castigando. ¿Por qué? Porque no se agrada. ¿Y por qué no se agrada? De acuerdo a los fariseos estamos pensando, ¿ok? No se agrada porque no guarda la ley, como les estamos enseñando. No guarda las tradiciones de los ancianos, como les estamos enseñando, ¿ok? Así que dice, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Usted ve? Esta era la forma de pensar de ellos. Ellos validaban entonces sus creencias de forma que decían, si una persona tiene dinero y tiene salud, pues tú puedes entender que esa persona está siendo bendecida por Dios. ¿Sabe qué? Así como el día de hoy tenemos charlatanes, falsos maestros que con astucia usan el nombre de Cristo y hacen mal uso de la palabra para diseminar un mensaje de prosperidad y salud, así también los hubo en el tiempo de Jesús. Los fariseos fueron ese tipo de mensajeros. Ahora, la historia con la que Jesús pues concluye su respuesta a los fariseos que se estaban burlando tenía un propósito. Esta historia tiene un propósito, ¿ok? Hay algunas cosas que podemos sacar pero que no son el propósito principal. En realidad, como les he enseñado antes, una parábola tiene un propósito principal.
un propósito principal. Y acá la historia que Jesús presenta tiene también un propósito principal. Y era el de hacerles una advertencia, que contrario a lo que su religión les llevaba a asumir, que ellos eran los favoritos de Dios, que ellos estaban camino al gran banquete celestial, ellos en realidad estaban camino al tormento eterno, al infierno. Y acá hay algo que yo quisiera recalcar, la realidad del tormento eterno, la realidad del infierno. Amados, de acuerdo a las Escrituras, y como vamos a verlo, si el Señor nos lo permite en las próximas semanas, el infierno es una realidad, no es una ilusión, no es un cuento, es una realidad, no es una fantasía. El infierno es un lugar de tormento y sufrimiento sin fin. Esto es solamente un mensaje de introducción. No vamos a tener el tiempo para ni siquiera empezar con el primer versículo. Déjeme, aprovechar el tiempo que me queda para poderle declarar a usted la importancia de esta enseñanza. Y creo que la importancia es obvia, es evidente para nuestros tiempos. ¿Por qué? Porque vivimos en un tiempo en que la mayor parte de personas en la calle, en su trabajo, en su vecindario, piensa que se va para el cielo. El mayor número de personas piensa que camino al cielo está. ¿Y qué los lleva a estar confiados así? Bueno, los fariseos tenían su set de confianza, ¿cierto? De apoyo, de fundamentos. La gente hoy en día también tiene razones por las cuales piensa que está camino al cielo. Y por ahí una dice, bueno, es que soy una buena persona. Soy una buena persona. Y las personas piensan que porque en su estimación, en su propia evaluación, ellos se hallan buenos en comparación a miles de millones de otras personas, entonces que ellos están camino al cielo. Hay otras personas que dicen, es que yo soy una persona religiosa, yo tomo en serio mi religión. Si mi religión me dice que me persine así, yo me persino así. Y si mi religión me dice que yo me incline ante esta estatua, yo me inclino ante esta estatua. Y si mi religión me dice de que yo me guarde una estampa en mi billetera, yo me guardo la estampa en mi billetera. Y si mi religión me dice, aún mi religión me dijese que me tire de barriga, pues me tiraré de barriga, porque yo soy religioso. Y eso me da a mí confianza. Hay algunos otros, esto es muy particular de nuestro tiempo, hay algunos otros que han cambiado esto de religioso porque la palabra religión como que sabe a jabón en la boca, como que la gente le huye a la palabra religión hoy en día, ¿no? Nadie quiere ser religioso hoy en día, pero hay algunos que sí. Pero hay otros entonces que han encontrado una palabra que quiere explicar algo del ámbito espiritual y que tiene una connotación religiosa, pero no muy religiosa, ¿ok? Y entonces dicen, no, es que yo soy una persona sumamente espiritual. Yo soy sumamente espiritual. Y entonces dice, yo le hablo a Dios. Desde que nací yo conozco a Dios. Yo le hablo a Dios todos los días. Yo me levanto con Dios y yo me acuesto con Dios y yo con Dios todo durante el camino le voy diciendo todos mis problemas y lo voy haciendo todo absolutamente. Por supuesto que yo voy al cielo. Yo soy una persona espiritual. Hay otros que dicen, bueno, yo creo en Dios, yo no soy como esos ateos por ahí que hablan tontería, que somos el resultado de Big Bang y tanta cosa. No, yo creo en Dios. Yo creo que Dios existe, tiene que haber un Dios. Y por lo tanto, yo sé que voy para estar con Él porque yo creo en Dios. Hay otros que dicen, bueno, yo creo en Jesús. Esta es más específica. No, yo creo en Jesús, ¿no? Jesús, de hecho, mira, tenemos hasta un calendario que aunque lo trate de cambiar, por supuesto, Jesús vivió y Jesús murió, ¿sí? Por supuesto, yo creo que Jesús existió, por supuesto que sí, yo no lo dudo. Yo creo que Él murió en una cruz, pero por supuesto, claro que sí. Hay otros que dicen, bueno,
yo creo que voy para el cielo porque yo no le he hecho mal a nadie. Eso sí, mi marido, ese sí me ha hecho mal, o mi mujer, esa sí me ha hecho mal, o mi suegra, o mi suegro, o mi vecino, mi cuñado, mi primo, todo eso, pero yo no le he hecho mal a nadie. Yo no le he hecho mal a nadie. Otro por ahí dice, bueno, es que yo obedezco los mandamientos, lo mejor que yo sé, yo trato de obedecer los mandamientos. Y el primer mandamiento es que me ame a mí mismo como Dios me ama a mí. Entonces dice, como Dios me ama, yo me tengo que amar a mí mismo también. Entonces ese es el mandamiento número que yo estoy tratando de obedecer. Amarme a mí mismo. Para poder amar luego al prójimo. Porque caramba, que si yo no me amo a mí mismo, yo después no puedo amar al prójimo. Es el primer mandamiento. Y por ahí hay otro que dice, bueno, es que yo soy de tal religión y me he bautizado. A mí me bautizaron cuando yo era así nomás, un infante. Yo he sido bautizado. No, es más, yo dejé esa religión de mis padres y ahora yo voy a estas iglesias, evangelio, esa iglesia, sí, yo preguntaron quién quiere ir para el cielo y quién se tiene que bautizar y yo dije, yo me bautizo y ya, yo me bauticé y para el cielo voy. Y por ahí hay otro que dice, bueno, es que yo, mire, desde que a mí me hablaron de la Biblia, yo no he dejado de ir los domingos, ¿eh? Y yo puntualito pongo ahí mis diezmos, o puntual pongo ahí mi dinerito, Dios lo sabe, Dios me está viendo, yo no le miento, y yo voy puntual. Hay hermanos que llegan tarde, pero yo no llego tarde, jamás, yo voy. Es más, hasta soy parte de un ministerio de la iglesia. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabe? La advertencia dada por Jesús a los fariseos es la misma advertencia que hoy necesita llegar a todas las personas que responden probablemente de alguna de estas formas que les he dicho. A todas sin excepción. ¿Y sabe cuál es la advertencia? Tu creencia, la creencia que tú mismo has diseñado, te va a llevar a un lugar que tú no esperas, al infierno. Una de las razones por las cuales muchos en la iglesia hacen todo lo posible para no mencionar el infierno, es que se considera que hacer esto, mencionar el infierno, muestra una falta de amor, muestra una falta de compasión. Hay como una dureza, una falta de misericordia. Incluso hay algunos predicadores muy famosos con iglesias llenas que abarrotan el lugar, que incluso dicen que su ministerio no es golpear más, y en inglés suena esto, to beat people on the head, ¿no? Mi ministerio no es golpear a la gente en la cabeza, si lo traduciríamos literalmente, ¿no? No es darle duro a la gente con esto del infierno, porque ya la gente está sufrida, señores. Y lo que la gente necesita es levantarlos, ¿sí? Necesitan ánimo y por lo tanto yo no hablo de esas cosas. Dios a otros le ha dado ese ministerio, dice un predicador en una forma que se ve como que, wow, merece el premio Nobel de la humildad del hombre. Dice, mi ministerio no es ese. ¿Pero sabe qué? Si usted piensa así o si este pensamiento le ha pasado por la mente, hay un problema más serio que quizá ser considerado, tú o yo, ser considerado falto de amor o falto de compasión o falto de misericordia o que la gente necesita ser levantada y no golpeada. Hay un problema mucho más serio que ese. Algo que pasa por encima de ti y de mí en realidad. ¿Y sabe cuál es el problema? El problema es el siguiente, es un problema mucho más serio. El problema es que entonces Jesucristo, ojo, Jesucristo sería el ser más falto de amor. Jesucristo sería el ser más falto de compasión. Jesucristo sería el ser más falto de misericordia. Jesucristo sería el ser que trató de hacer sentir mal a la gente con la finalidad de aplastarlas. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el individuo
que más habló acerca del infierno en toda la Biblia. Yo creo que ese sería un problema más grande, de que alguien diga eso de mí. Porque al decirlo de mí, en realidad tenemos que decirlo acerca de aquel que habló más que cualquier otro acerca del infierno. Porque si bien es cierto, podemos encontrar en los escritos de Pablo acerca del infierno, en los escritos de Juan acerca del infierno, en los escritos de Pedro acerca del infierno, y en los escritos de Judas acerca del infierno, en realidad el Espíritu de Dios, que es el que inspiró toda la Escritura, ha dejado esto muy grabado. Y es lo siguiente, que ninguno de los apóstoles que escribieron esta revelación que Dios les dio, ninguno de ellos habla en proporción mayor a la que Jesús directamente de sus labios habla acerca del infierno. Entonces, el problema sería, deberíamos decir, entonces, wow, que si alguien está hablando mucho del infierno, y si alguien está mencionando el infierno, y alguien está diciendo que gente va a ir al infierno, entonces, y decimos que esa es una persona sin amor, sin compasión, sin gracia, que está aplastando a la gente, entonces estaríamos diciendo eso de Jesús. De Jesús. Yo encuentro que eso es mucho más serio de que alguien diga eso de mí o de ti o de cualquiera de los que estamos aquí presentes. No, amados hermanos, ¿sabe qué? Que Satanás y todos aquellos que quizá muy bien intencionadamente han pensado erróneamente que hablar y advertir a la gente acerca del infierno es falto de compasión, falto de misericordia, falto de amor, todo lo que usted piense, que no nos dejen influenciar así. En realidad, si usted se pone a pensar, y esto lo vamos a desarrollar con más detalle en las semanas que están por venir, porque una de las cosas que vamos a poder ver a través de este estudio es cómo es que la gente llega al infierno y qué es estar en el infierno. Al menos Dios le ha placido revelarnos tanto así por medio de su palabra de que podamos con nuestras mentes finitas, sin tener que tener la experiencia real, personal de estar en el infierno, sí nos ha dado suficiente para poder comprender con nuestras mentes iluminadas qué es estar en el infierno. Y sabe, si algo entonces, y comprendiendo lo que Jesús mismo enseñó, en realidad lo más amoroso que alguien puede hacer, lo más compasivo que alguien puede hacer, lo más misericordioso que alguien puede hacer, es decirle a la gente que no vaya al infierno, que no vaya allá, que haga todo lo que Dios le está diciendo, que se arrepienta y que cree en su Hijo para que no tenga que terminar en el infierno. Es lo más compasivo, lo más misericordioso. A través de esta fascinante historia, amados, aprenderemos que, como les he dicho, por qué la gente termina en el infierno y también qué es estar en el infierno. Y sabe, para irle dando un poco de cómo vamos a desarrollar esto, la historia que Jesús nos cuenta se puede dividir en 3 partes y van a ser como las divisiones principales de nuestro estudio también. La primera parte va a ser, la historia presenta la vida en el presente. Y luego la historia tiene una segunda parte que es la muerte. Lázaro muere, el rico muere. Como diría el libro de Proverbios, dice, y en Job también, se encuentra el rico y el pobre en el mismo lugar. A los dos le llega lo mismo. ¿Ok? Nadie se escapa de esta. ¿Cierto? Y la tercera parte es la vida después de la muerte. La vida después de la muerte. Vamos a estar explorando muchas cosas. Hay teorías que tienen algunas personas que dicen de que la persona va a ser aniquilada. Hay personas que dicen que el alma duerme. Hay personas que dicen de que después de un tiempo las personas van a ser purificadas y van a salir del infierno. Hay otros que dicen que después de un poco de castigo van a ser totalmente y por siempre extinguidas, van a dejar de ser, van a ser destruidas. Y vamos a hallar que todas esas no concuerdan con las Escrituras. Ninguna de esas cosas concuerda con el testimonio claro de las Escrituras. Jesús habló más que cualquier otro del infierno. Y esto nos debiese hacer pensar
en la importancia de esta realidad. Amados, el Señor nos ayude para ver esto como Él lo ve y presentarlo como Él lo presenta. No es fácil. Si alguno de nosotros va y habla del infierno con facilidad, no creo que tenga la actitud correcta para hacerlo. Porque hablar del infierno no es fácil. Pero que no sea fácil no significa que no lo hagamos. Hablar del infierno causa un cierto dolor, pero esto no significa de que no lo hagamos. Hablar del infierno puede levantar en algunas personas las reacciones menos esperadas, pero esto no significa que no lo hagamos. Que el Señor nos ayude pues en las semanas por venir para ver esto como Él lo ve y para presentarlo como Él lo presenta. Padre, venimos a ti agradecidos por tu palabra hasta el momento. Y Padre, te pido que vayas preparando a cada uno de nosotros de mente y corazón para que el Espíritu tuyo nos enseñe, nos ilumine la mente para poder comprender con precisión lo que tú enseñas por medio de tu palabra acerca del tormento eterno, del castigo eterno, del infierno, de la condenación eterna. Imploramos que nos ayudes para poder discernir la verdad del error. Imploramos para que a través de esto de aquí quedemos transformados, tanto en nuestra apreciación de la salvación que nos has concedido, como también de la salvación que es tan necesaria por aquellos que aún no la tienen. Y aún ahora, Padre, aunque no hemos ni siquiera tocado la superficie de este asunto, tu Espíritu sé que está obrando en mentes y corazones en esta mañana, y te imploro que aún hoy tu Espíritu traiga a aquellos que están en necesidad de la vida eterna, del perdón, a aquellos que aún no se han reconciliado contigo. Tráelos, oh Señor, para que se arrepientan y crean en tu Hijo Jesús. Tráelos a Él, porque solo en Jesús hay perdón, solo en Jesús hay vida eterna. Te imploro pues que tú hagas esta obra de gracia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.